Bueno, la idea del día de hoy es compartir esta presentación que hemos creado. Vamos a arrancar. Bueno, iniciamos. Como mencionaba anteriormente, he hecho una recopilación de información que puede ser muy útil a la hora de utilizar las matemáticas a favor de nuestra nutrición. En general, la tabla nutricional es una obligación que tienen los fabricantes o la industria del alimento como tal para que los consumidores sean informados. La tabla como tal genera una información, ¿cierto? De sus componentes, de la porción, de la energía que genera, y hay unos componentes que en este caso siempre voy a colocar aquí la medida de comparación para que tengamos en cuenta cuáles son los que debemos controlar. Azúcar, sodio y grasa son los principales a controlar, y hay otro tipo de elementos como la proteína, que es un macro que vale la pena tener en cuenta el mínimo y un máximo. Y hay otros componentes que ya son micronutrientes u otro tipo de elementos que se ingieren a través del producto que vale la pena pues tener en cuenta. Entonces, como por ejemplo la fibra, calcio, etcétera. Entonces, se van a tener acá los números de referencia. Estos dependen de cada persona. La ingesta casi siempre se realiza con una base de 2000 kilocalorías, y en algunos casos la suben a 2500, pero en general casi siempre se va a mirar en ese aspecto. Un tip aquí importante es que hay que tener en cuenta aquí que el tamaño de la porción puede ser distinto del tamaño del recipiente en el que se presenta el producto o el empaque. Entonces, cada empaque, por ejemplo, esta información que está aquí, a usted le están diciendo que la porción general contiene 113 gramos y que este tamaño es un cuarto de taza. Bueno, retomamos. En general, el tamaño de la porción puede ser distinto del tamaño del recipiente. ¿Por qué? Porque pues muchas veces el industrial busca la manera de llegar a un punto óptimo donde estos factores no se alteren o no alteren, digamos, la buena salud del usuario. Pero en muchos casos coincide con el tamaño del empaque y en otros casos no. Entonces hay que mirar aquí el tamaño de la porción y cuánto. Entonces, por ejemplo, en este caso le está diciendo usted que esto equivale aquí a 113 gramos y es equivalente a un cuarto de taza. Y que todo el contenido equivale a 8 porciones. Bueno, en fin, eso lo vamos a ir mirando porque vamos a tener 11 ejemplos, a pesar de que hay unos que pues los vamos a desarrollar aquí y otros los pueden desarrollar ustedes. Listo. Otro aspecto importante que no estaba dentro de los estándares que colocamos aquí, pero que más adelante sí lo vamos a incluir, el tema de la ingesta proteínica. Es un macro. Para mí es el macro de mayor valor. Es decir, para mi concepto. Pero obviamente también no podemos desconocer la importancia que tienen los carbohidratos, la importancia que tienen, por ejemplo, las grasas de buen origen, las monoinsaturadas o como el aguacate, etcétera. Y en general, pues el control que debemos tener de ciertos componentes que en exceso generan pues la mayoría de enfermedades de tipo crónico. Bueno, entonces en el caso de personas sedentarias, la ingesta, digamos, recomendada para sostener algo de su aparato óseo muscular es de 0,8 a 1 gramo por cada kilo de la persona. Es decir, usted pesa 60 kilos, usted en promedio debería ingerir entre 55 y 60 kilos. Es lo ideal por día, por día. En la sumatoria de todos los alimentos que usted ingiere, la idea es que usted tenga ese aporte proteínico. Ya cuando las personas desarrollan una actividad un poco mayor al sedentarismo o más allá de, por ejemplo, de salir a caminar, sino que ya usted realiza ejercicio con algo de intensidad, se recomienda que suba la ingesta. Una persona con ejercicio frecuente, es decir, que podría considerar que es una persona deportista o que tiene una visión atlética de sí mismo, o que desea bajar
componente graso y ganar masa muscular, debe aumentar esa ingesta de 1.2 a 1.5. Esto es un estándar. Cada persona requiere una información que le puede dar un profesional del área de nutrición o del área de medicina. Le puede decir a la persona cuánto es su ingesta energética ideal, y de esa ingesta cuánto corresponde a proteína, de acuerdo a qué, a las características propias, y que no tenga, pues, por ejemplo, una enfermedad base, que eso ya también cambia un poco las circunstancias. No hay que excederse porque, como lo mencionaba en otra ocasión, el exceso de proteína puede tener compromisos renales o incluso aumentar el componente graso. Entonces, en este caso, una persona con ejercicio frecuente debe tener una ingesta entre 1.2 a 1.5 gramos por cada kilo de peso corporal. Es decir, una persona que pesa 70 kilos, esto multiplicado por 1.2, es decir, digamos que es una actividad baja, 84 gramos debería ingerir en el día en proteína. Y ya unas personas, o las personas que practican ya deportes de alto rendimiento o que tienen una actividad física que es rigurosa, sí deben aumentar su ingesta, pero esto debe ser guiado por un profesional. Bueno, dicho esto, también el aspecto con las grasas es que tienen un gran aporte dentro de la energía calórica. Es decir, cuando usted piensa en grasa, no solamente piense en lo malo, piense en grasa como un componente que brinda energía, una energía en reserva, ¿ya? O que se puede traducir inmediatamente. Bueno, eso es tema de otro día, pero por ahora lo que te puedo decir es que de la ingesta de calorías, o ingesta energética más bien, el componente graso equivale a mirar el total de grasa y lo multiplicas por 9 y eso te da la ingesta de calorías de grasa o calorías en forma de grasa del componente total. En este caso, 21 gramos que están acá, lo multiplicamos por 9 y nos da 189 de las 360 que estaban acá. Esto es un dato también que nos puede brindar otro tipo de análisis. Bueno, vamos a empezar. Listo, tenemos este primer caso. Este es un producto de leche deslactosada que tiene un empaque de 960 mililitros. Entonces viene porcionado, aquí ya nos vamos a acostumbrar a esto, viene porcionado a un vaso de 240 mililitros, es decir, que contiene 4 servicios o porciones de envase. ¿Ya? Entonces, digamos que el fabricante lo que dice es, le paso esta caja y usted la divide en 4. Aquí lo que yo le recomiendo como fabricante es que usted consuma un vaso de 240 mililitros en cada ingesta, o esto es equivalente en onzas a 8 unidades de onzas. Entonces, esta acá te va a dar la información. Esto genera 110 kilocalorías de las 2000, es decir, estamos hablando de una persona relativamente sedentaria. Una persona que consuma 2000 kilocalorías es una persona que, digamos, sostiene ahí su ingesta. Ya ciertas personas que tengan de pronto dentro de sus metas aumentar su masa muscular o bajarla, o ya personas que están en competencia, obviamente ya tienen que aumentar. Hay unos casos, por ejemplo, unos deportistas que no solamente son de alto rendimiento, sino de alta exigencia, como por ejemplo el lanzamiento de martillo, donde pueden estar consumiendo perfectamente en un día 6000 calorías, kilocalorías. Entonces, bueno, vamos al caso de la gente normal como usted y yo, 2000 kilocalorías. Entonces, este producto en este vaso de 240 mililitros le está produciendo 110 kilocalorías. De esas, 4 por 9 nos da 36. En promedio le está diciendo que de esas 110, 35 kilocalorías vienen en forma de grasa. Esto sirve para, por ejemplo, para ciertos tipos de personas que desean controlar esa ingesta de ese tipo de elemento dentro de su alimentación. Entonces, vamos a seguir con el comparativo. Entonces, grasa total 4 gramos. Esto equivale al 6%. ¿Qué nos dicen de las grasas? Que debe ser máximo el 10% de la ingesta. Si lo hablamos en gramos, quiere decir que usted más o menos de 2000 kilocalorías, si lo habláramos en gramos y que eso fuera equivalente, 10% serían 200 gramos y aquí está consumiendo 4, relativamente bajo, sirve para ese propósito. Vamos a saltar un momentico la grasa saturada, que es de origen animal, pero vamos a ir a la trans. Es 0. ¿Qué dicen de la trans? Dicen que en lo posible sea máximo 1 gramo
y si es posible 0% al día. Con un vaso de 240 mililitros usted cumple ese propósito. Digamos que hasta ahí bien. Pero ahora miremos este aspecto. La grasa de origen animal o la grasa saturada produce 3 gramos. ¿Qué quiere decir eso? Que usted aquí ya está generando una ingesta del 15%. Ahora, esto es relativo porque usted puede tener varias. De hecho, nosotros aquí vimos, fue una información de una publicación médica donde dice que usted en grasa saturada se recomienda de 6 a 7 gramos al día. Y usted aquí ya está consumiendo 3 gramos. Quiere decir que usted tiene más o menos otro 50% en el día que puede ser en el almuerzo o cena, si es que desayuno con leche lactosada, para que ingiera pues el resto de ese componente. Aquí yo difiero un poco de la información que está colocando el fabricante, porque ellos están diciendo que esto equivale al 3%. Quiere decir que si 3 gramos es el 15%, quiere decir que, por ejemplo, aquí podemos hacer una anotación. Por ejemplo, si 3 gramos es el 15%, usted multiplica eso por 6. Entonces 3 por 6 da 18. Entonces en ese caso, quiere decir que usted, según lo que dicen ellos, usted podría ingerir hasta 18 gramos. Y mire, pues no estoy de acuerdo con esa parte. Sí, 18 gramos. Bueno, entonces, volviendo al tema, en este caso, pues yo le digo, si usted le recomiendan no pasarse en esto lo puede usted contrastar, pero yo aquí estoy diciendo, bueno, ya se tomó esto, tenga cuidado, no se vaya a pasar tanto en eso para que no va a subir el colesterol malo. El tema sodio, entonces usted resiste en promedio de 2000 a 2300 miligramos por día, esto es 140, que es manejable, es decir, si está ocupando más o menos el 6% de las 2000 kilocalorías, esta ingesta de sodio, quiere decir que usted tiene 94%, digamos, de espacio en el resto de su día para ingerir, digamos, ese componente máximo de sodio. Digamos que relativamente bajo. ¿Ya? Es decir, todo componente que esté por debajo del 10% puede ser controlable. Entonces, esto lo han controlado muy bien. El carbohidrato, dicen que el carbohidrato debería ser hasta el 50-60% de la ingesta diaria. Si lo miramos acá, más o menos, si hiciéramos una transformación de 240 miligramos a gramos, sería relativamente bajo, ¿ya? Porque no alcanza a ser ni el 10%, sería el 5%, pero digamos que está relativamente bajo y está muy bien. Los digamos azúcares o componente pues en sacarosa y todos sus derivados, 12 gramos. Entonces, ¿qué nos dicen acá de la ingesta de azúcar? Que si usted se está cuidando, es decir, si tiene usted un propósito, lo ideal es que usted consuma de 25 a 30 gramos al día y usted aquí ya está consumiendo 12 gramos. Entonces, para mí, esta parte de acá, yo sí le haría una anotación. Yo sí le haría una anotación a esta parte porque para mí esta parte del... A ver, no me deja escoger aquí anotación. Bueno, para mí esta parte, digamos que aquí es algo que yo buscaría controlar. Usted aquí ya consumió la mitad de lo que necesitaba. Ahora sí, es que aquí ya con esto nos deja trabajar mejor. Dibujar, listo. Vamos a hacer esto acá. Entonces mira, por ejemplo aquí, azúcar. Azúcar 12 gramos. Te consumiste 12 gramos de... Aquí te consumiste 12 gramos de los 25, de ya casi la mitad, un poquito cercano a la mitad. Entonces, en el resto del día vas a tener que consumir algo relativamente suave. Es no muy normal que la gente se pase, pero esto es una ingesta ideal presentada por la OMS, pero pues usted puede tener un máximo de 50-60 gramos por día.
Entonces, desde ese aspecto, mire que no lo porcionan acá, pero si usted dijera, si usted se va al componente ideal, es decir, el más recomendado de todos, que usted baje la ingesta de azúcar en el día, pues usted ya con esto completó la mitad, pero si estamos hablando ya del componente, digamos, máximo de tolerancia, que son de 50 a 60 gramos, usted aquí, pues todavía tiene la oportunidad de generar 5 veces de consumo si nos vamos al máximo, es decir, 12 por 5, 60. Entonces, digamos que podría ser pasable el componente, aunque de todas maneras, pues siempre el tema con esto es que está sumando, ¿no? Bueno, listo. Entonces, proteína, esencial para mí. Si usted es una persona sedentaria, usted debería consumir más o menos, supongamos que esto es una dama, que este caso es de una dama que pesa los 60 kilos, entonces aquí ya está sumando 12 gramos de los que debe sumar al día. Entonces le quedan 5 veces la oportunidad, es decir, usted tiene 5 oportunidades de tomar, perdón, usted ya tiene 12 gramos aquí, que es la quinta parte de lo que usted necesita en el día. Entonces tiene el resto del día para completarlo, que puede ser con la ingesta en el mismo desayuno, puede tener otro ingrediente proteínico y también puede tener otro en el almuerzo, no es donde más se consume la mayor chance pues, de proteína, es en el almuerzo. Y ya la cena también, la idea es que usted genere ingesta en las comidas principales, que ya vendría siendo equivalente a que usted pues en el día, todas las oportunidades que tenga, pues sume el componente que usted requiere. Pero si usted ya es deportista, usted ya esa ingesta va a ser mayor. Porque por ejemplo en el caso de esta persona, a ver si nos abre aquí la calculadora. Bueno, ya en el caso de esta persona, usted debería generar más o menos unos 72 kilos. Si usted lo hace al 1.2, sí, 72. Y si lo hace al 1.5, es decir, una actividad más intensa, usted necesita ya 90 gramos al día. Una persona que pesa 60 kilos. Están los otros componentes que no son menores, como por ejemplo aquí el calcio. Dicen ellos, no le están colocando la ingesta, pero pues aquí tenemos un dato. Por ejemplo, bueno, no está aquí. El del calcio, nosotros lo tenemos en esta presentación de acá. Esta parte de acá. Espérate un segundito y cerramos esta acá. El calcio, acá aparece un valor de referencia aquí, de 100 miligramos de calcio por cada 100 gramos al día. En este caso, estamos diciendo que le está aportando un 30%, es decir, por cada 100 gramos, y esta tiene 240, le está aportando el 30%. Es decir, le está aportando el 30% en gramos. No contiene hierro, vitamina A contiene. Bueno, ahora vamos a empezar a hacer los comparativos. Porque, por ejemplo, tenemos acá el caso 2, que ya es una leche deslactosada y descremada. Si miramos, entonces ya estos 240 ya te produce una carga energética menor, es decir, ya no son 110 sino 80 kilocalorías y como puedes ver, como es descremada, es decir, le han bajado el componente graso, ya la grasa saturada es cero. La única precaución que hay que tener con esto es que muchas veces como le quitan este componente de la lactosa o que contiene lactosa, muchas veces se compensa en sabor con azúcar. En este caso no lo han subido, pero eso es uno de los factores a tener en cuenta. Entonces volvamos acá al tema. La porción mire que es la misma, 240 mililitros de un envase de 960. Ya el aporte energético ya es de 80 kilos, perdón, 80 kilocalorías. Ya las grasas producto de ese componente kilocalórico ya es cero. Entonces ya esto lo podemos pasar. Mire que se produce cero grasas saturadas, cero trans, cero colesterol. El sodio, en este caso, aumenta. Mire que pasó de 140 miligramos a 170. Sin embargo, sigue siendo controlado, es decir, pasó de un 6 a un 7%. Si miras esta proporción de 170 sobre 2300, sigue siendo controlado y manejable. El carbohidrato se conserva 12 gramos. Acuérdese que estamos hablando de esta porción. Si usted toma ya 2 porciones, tiene que ir sumando por lo menos en gramos.
el azúcar se conserva y la proteína se conserva. Entonces, ¿qué quiere decir para mí esto? Que si usted tiene la oportunidad de pagar un poco más, usted ya controla con el segundo producto, que es de lactosa descremada, usted ya controla un poco mejor el tema de la ingesta de la grasa saturada. Ya usted ya pasa a ser, entonces este se vuelve un alimento que le proporciona un buen contenido de proteína, también genera un contenido manejable en la parte de energía, que es carbohidrato y azúcar. Lamentablemente no tiene aporte en fibra y sí tiene aporte en la parte del calcio. Tenemos que mirar un poco mejor la foto, a ver si de pronto el calcio baja, pero por el momento digamos que es tal cual. Bien, rápidamente pasemos a una bebida que se utiliza mucho en niños. Es una bebida láctea que contiene probióticos. La porción es de 100 gramos y en este caso equivale a la misma porción que estamos evaluando acá. Es decir, el contenido del tarro o del envase corresponde a 100 gramos y es exactamente la distribución que tiene acá. Quiere decir que la persona lo puede ingerir totalmente y cuando ingiere ese tarro va a ingerir prácticamente este tipo de nutrientes o de componentes. Entonces, en ese caso, esa botella de 100 gramos produce una energía equivalente a 90 kilocalorías, de las cuales la grasa, es decir, 2 por 9, 18, aquí la redondean a 20, corresponde a la energía producto de la grasa. Es decir, relativamente es bajo. Usted tiene más o menos unas de 3 a 4 porciones equivalentes en grasa. Bueno, entonces la grasa saturada es de 1 gramo, es decir, de los 2 gramos, 1 gramo equivale a grasa saturada de origen animal, es decir, sigue siendo controlable teniendo en cuenta de que tiene usted de 6 a 7 gramos restantes en el día, aunque tenga en cuenta pues que usted también este producto normalmente lo acompaña de otras cosas que no tienen la información, pero que usted ya sabe, que si lo puede controlar a través de este está haciendo bien su trabajo. 35 miligramos de sodio es muy manejable, 35 de 2000 miligramos es muy manejable, aquí se titula como el 1%, y el ingrediente, pues digamos macro en este caso, es el carbohidrato, y dentro del carbohidrato el azúcar es digamos, el mayor componente que trae, es decir, 11 gramos de todo el componente de los 16 gramos que contiene en carbohidrato, 11 corresponden a azúcar. ¿Qué es lo que nos dice el azúcar? Que si usted está cuidando bastante, entre 25 y 30 gramos, usted tiene ya la tercera parte consumida con una botellita de 100 gramos. Este es un producto que está dirigido a niños, pero también lo toman muchos adultos para el tema de los probióticos. Entonces, dicen ellos que corresponde a un 6%, pero para mí, o por la información que yo tengo, esta información es casi cercana al 50%, no es el 6%. Bueno, entonces en este caso, perdón, estábamos hablando aquí de azúcar 11%. Bueno, vamos a proteína. En una persona relativamente sedentaria o de baja actividad, 3 gramos. ¿3 gramos de cuánto? Puede ser de 60, de 50 gramos al día. Relativamente es muy bajito, no tiene un aporte muy fuerte. Este es un producto, en conclusión lo que miro es, el gran componente es carbohidrato y digamos ahí, parte de esos 16 es azúcar, es decir, energía es lo que está entrando aquí. Ahora, también tiene otros componentes y muchas personas lo compran es por los probióticos o por su parte mineral. Entonces, por ejemplo, en este caso, miramos los contenidos más altos, tiene zinc, que es importante para la parte del sistema nervioso central, cerebro, etcétera. La vitamina C, sistema inmunológico y pues el aporte de los probióticos que aparecen acá. Si usted mira estos componentes relativamente comparados con estos otros son un poquito más altos, entonces yo podría decir que esto es un producto de una ingesta energética y multivitamínica relativamente suave. Entonces, si usted me pregunta,
pues yo le diría, si usted está controlando el azúcar, pues tenga en cuenta de que está muy cercano a la ingesta diaria. Le quedan, digamos, si usted toma 3 porciones de esta, ya completó la ingesta del día. Pero, por ejemplo, si usted ve el caso de un niño, pues dicen pues que los niños deberían ingerir un poco mejor según la OMS. Ahora, yo le digo, si usted tiene un niño que está en etapa de desarrollo y es muy activo, pues usted le podría manejar el ideal. Es decir, bájele al azúcar en algunas cosas, dele, por ejemplo, este alimento y no lo sature, no lo sature. ¿Por qué? Pues porque contiene probióticos. Muchas veces nosotros nos concentramos en otros nutrientes como la proteína y dejamos de lado los minerales que también son igual de importantes. ¿Ya? Que vienen en porciones más pequeñas, por eso se les llama micronutrientes, pero son igual de importantes en el balanceo diario. Bien, esta es una bebida láctea. Tenemos otra que es ya un producto, sobre todo que lo consumen muchos adultos que quieren cuidarse. Vamos a ver qué tan saludable es. No se olvide, aquí están los datos de referencia. Entonces, por ejemplo, un envase corresponde exactamente a la información nutricional que nos están presentando, porque cuando usted mira que exactamente dice porciones por envase 1, quiere decir que este es el tamaño de la porción. Y cuando yo volteo el tarrito, efectivamente corresponde a 150 gramos. De esos 150 está usted recibiendo una energía equivalente a 100 kilocalorías, de las cuales grasa se produce cero, es decir, viene controlada en grasa, cero grasa. Entonces, cero grasa, saturada trans, algo de colesterol se produce, esto puede ser producto del azúcar o de otra suma de componentes que se tienen ahí. En sodio 75 miligramos de 2300 es controlable, equivalente a un 3% de la ingesta diaria con 2000 kilocalorías. Si su ingesta es superior, digamos unas 2500, pues obviamente ya baja la proporción, que siquiera a un 1%, 1.5, perdón, 1%, entre el 1 y el 2%. Bueno, el carbohidrato es el mayor componente acá. De esos 15, de esos 17 gramos, 15 corresponden a la ingesta de azúcar, es decir, que viene con un buen contenido de azúcar. No es muy alto, no es altísimo, pero mire que usted aquí ya se consumió la cuarta parte de lo que va a consumir en el día. Entonces, persona que se esté cuidando, que desee hacer una ingesta proteínica, que esto equivale casi al 20% de una persona sedentaria, tiene que tener en cuenta que tiene una llamativa ingesta en azúcar. Entonces, no es 100% un producto light, ya a pesar de que viene cero grasa. Pero tenga en cuenta usted también que metabólicamente el azúcar en exceso produce grasa. Entonces, esto que está usted supuestamente controlando aquí, se le puede descontrolar por este lado acá. Entonces, ¿qué pasa? Es una ingesta relativamente pequeña, 150 gramos, no es un contenido muy alto. De esos 150, usted está produciendo 9 gramos. Si usted me pregunta a mí, yo buscaría otra fuente. ¿Por qué? Pues porque esos 150 gramos a usted le está costando 15 gramos, es decir, el 10%. Y usted ya con eso quiere decir que el producto viene controlado aquí en azúcar. Usted necesita el 10% de la ingesta diaria, ¿cierto? Usted aquí la controló, pero es que hay otras cosas que usted no puede controlar. Por ejemplo, si usted endulza un café, usted no puede controlar en cuántos gramos, excepto que usted tenga una medidora, usted no puede controlar ese aspecto. Entonces, por ahí, y tiene en calcio 15%, es decir, tiene más contenido de calcio el producto que estamos viendo acá, la leche deslactosada. Esta leche deslactosada tiene más contenido de calcio que el yogur griego. Entonces, si usted me pregunta a mí, ¿para qué consumir el yogur griego? Yo le diría como parte de una dieta que preferiblemente se ingiera a una hora temprana para que usted tenga la oportunidad de quemar ese componente derivado del azúcar o ese componente en azúcar. ¿Por qué? Porque es energía. Todo el componente de carbohidrato es energía y si usted tiene la oportunidad en la mañana de quemar y no lo quema, pues tiene la oportunidad en la tarde. Mientras si usted lo ingiere ya 5 de la tarde y usted tiene un estilo de vida relativamente sedentario, pues ya es muy posible que esa energía que entra se quede dentro de su organismo acumulada. Pero son supuestos.
¿ya? Cada persona tiene que tener su propio valor de referencia y su propio seguimiento. En este caso, para mí, yo que soy un buscador de proteína en lo posible, lo más limpio posible, ingerir 150 gramos de este producto me produce 9 gramos. Entonces, no es ni siquiera, es decir, es un poco más del, puede ser el 15%. Bueno, aquí dice 18%. Pero me cuesta bastante en azúcar, porque si yo me estoy cuidando de azúcar, ya casi que llegué a la mitad de lo que voy a ingerir en el día. Entonces, yo lo miraría opcional. Mire que calcio no es que lo produce. Una persona que esté descalcificada o que quiera hacerlo vía alimentos, relativamente no es muy alto en esa parte. Hay que mirar el resto de componentes de micronutrientes, a ver si lo genera, pero en temas generales no es muy alta con la ingesta calórica, no tiene grasa, el colesterol es bajito, sodio bajito, el carbo es relativamente el componente más alto de él, pero relativamente es casi equivalente al 6% dice acá, ¿sí? Porque, no, no, de todo el componente de 150 gramos es un poco más del 10%, porque 15 es el 10% de 150 gramos, y exactamente aquí los azúcares son 15 gramos de 150, es decir, aquí se cumple el principio de que hasta un 10% de la ingesta, en este caso este alimento. Bueno, listo. Para mí es un opcional. Y aquí ya empezamos con unos temas de los que yo denomino necedad a la hora de usted comprar alimentos o suplementos, como se llame. Resulta que usted se compra un paquete de papas de esas que manejan varios fritos, es decir, papita, chicharrón, varios patacones. Entonces usted obtiene de una porción, es decir, un paquete de 50 gramos, usted, aquí aparece precisamente, aparece porcionado exactamente por ese mismo contenido, es decir, usted, si se come todo este paquete, usted ingiere todo esto. Entonces quiere decir que usted, de los 50 gramos, en grasa total, usted está ingiriendo 14 gramos. Como es un producto frito como tal, aquí se está generando una grasa saturada, ¿ya? Entonces, bueno, por ahí por ese lado, usted ya aquí ya está sumando 14 gramos de los 220 kilocalorías equivalen a grasa, es decir, un 22%. ¿Qué es lo que dicen las grasas? Que sea máximo el 10. Entonces aquí ya usted se está pasando un poquito. Y miremoslo acá. Digamos que tiene grasa trans 0, según ellos. Miligramo es inferior a 5 miligramos, el colesterol es inferior a 5 miligramos, pero por ejemplo aquí este es el tema donde yo le digo aquí ya, para mí ya yo lo descartaría. ¿Por qué? Precisamente por este factor acá. Se frenó esto. Bueno, esta vaina se frenó. Ay, qué rollo con esto, hermano. Control Z. Cerremos esto. Cerralo, cerralo, cerralo. Esto se complicó. Bueno, listo. No hagamos anotaciones de nada. Si usted me pregunta a mí, esta parte de aquí ya me parece difícil de manejar esto. Usted aquí ya llegó a 7 gramos. ¿Y cuánto le está diciendo que en promedio usted debería consumir de grasa saturada? Ustedes pueden buscar otros tipos de referencia, igual no pasa nada. Es decir, cada cual examina su propio caso, pero mire que aquí usted ya llegó al tope máximo, comiéndose un solo paquetico de 50 gramos, que es relativamente muy bajo, muy pequeño, muy pequeño.
Entonces, sodio, 110 miligramos, supuestamente está controlado. 110 de 2000, pues puede ser manejable. 22 gramos de los 50 es la parte de carbohidrato. ¿Qué dice los carbos? Que sean el 50%. Relativamente es casi la mitad, 25 gramos. Fibra produce 3 gramos, es decir, 3 de los 30 que usted necesita al día, es el 10%. Azúcar no produce y la proteína es inferior a 1 gramo. Es decir, si usted necesita 60 gramos, pues aquí tiene 1 gramo. No aporta vitamina, no aporta calcio, no aporta vitamina C y dice que un 4% de hierro. Bueno, entonces, calorías por gramo, 9. Esta información que aparece acá es una información genérica. Es decir, que la información que aparezca de carbos equivalen al 4% y la proteína 4% en el día. Y que la grasa produce 9. Si usted me pregunta a mí, aquí una persona está exagerando. Sin querer sonar exagerado, me parece que una persona que ingiera este tipo de producto se está pasando. Por lo menos en el componente graso se pasa bastante. Pensé que iba a ser más por el lado del sodio, pero mire que relativamente es bajo. Estaban todos controlados excepto el tema de la grasa. Es bastante alto, bastante alto. Entonces, pues, y tiene su razón de ser. Estos son productos que son fritos como tal. Es decir, aparte de la energía que tiene como tal la papa, se frita. Entonces, y usted no sabe si lo están colocando es porque se está haciendo con una grasa especial y usted sabe que aquí no le van a colocar nada gourmet. Bueno, entonces, volvemos acá al tema. Esta es de 50 gramos. Ahora, ¿qué pasa si nos vamos al chicharrón de 25 gramos? Está un poquito borroso, pero aquí se alcanza a notar la información. Quiere decir que usted de esos, la porción de un paquete, ojo, esto es de 25 gramos el empaque. Y aquí le están colocando que una porción de 10 gramos. Quiere decir que usted ese paquete de chicharrón se puede comer hasta 10 gramos y obtiene esto. Quiere decir que la grasa son 3 gramos, 3 de 10 gramos, 30% de esos 10 gramos. Si usted mira la ingesta de grasa saturada, 1% de el día. Es decir, 1% de los 6 a 7 gramos que usted puede ingerir, pero tenga en cuenta que aquí es hablando de una porción de 10 gramos, es decir, dividir un paquete de chicharrones en 3, más o menos, en 2.5 pues. Es un truco, me parece a mí más un truco. Mire que esto le produce 80 calorías, de las cuales 30 es relativamente alto. Bueno, carbohidrato total 0, azúcar 0 y la proteína 7. 7 gramos de proteína, bueno, quiere decir que puede ser importante ingerirlo. No lo había visto como una fuente. Piel de cerdo deshidratada, aceite vegetal. Entonces, pues bueno, relativamente viene algo controlado. No es un producto que me llame mucho la atención, pero para la ingesta de grasa no es tan alto como pensábamos. Aunque 3 de 10 siempre es un 30%. Y aquí dice que la grasa debería ser saturada el 1% de todo lo... Sí, es correcto, sí. Parece que hubiera sido el producto, por ejemplo, todo el componente que hubiera sido, digamos, como hecho especialmente para que cumpla con ese propósito. Entonces usted coge esta tabla, usted coge todo el paquete, este es todo el paquete, y usted lo divide en 2.5 partes. Si usted se ingiere esa de 2.5, hasta ahí es saludable. ¿Por qué? Pues le está produciendo 7 gramos, de esos 10 gramos le está produciendo 7 en proteína y un de grasa saturada. Pero si usted come todo el paquete, este ya usted lo multiplica por 2.5, entonces ya usted está casi llegando a la mitad de esta ingesta. No lo recomiendo de todas maneras, porque usted no se come, es difícil que usted coma una tercera parte de esto. Bueno, maíz enlatado. Corresponde a 130 gramos. Quiere decir que es
Bueno, esto es 340 gramos. Aquí no sé si el fabricante está fallándole en las matemáticas, porque acá, si nosotros tomamos la calculadora, nos dice que media taza 130 gramos, 130 por 2 nos da 260 y tenemos un déficit de 80. Yo la verdad no veo aquí el tema. Media taza, miremos una cosa, 340 dividido 130 gramos, 2.6. Bueno, aquí sí me deja un poquito. Sí, porque usted dice aquí, esto es equivalente a 130 de los 340, es decir, 340 dividido 130. Es decir, 2.6 porciones. Mire que no son 2 porciones, son 2.6. Quiere decir esto que usted de este producto, es decir, al ingerir 130 gramos nada más, es decir, 2 veces menos, eh, usted está ingiriendo 120 calorías, de las cuales grasa le producen 20 de esas 120, relativamente bien controlado. Sodio me parece que está ya casi llegando al 10%. Está ahí rayando el límite. Es decir, usted ya completó 190, la décima parte. Tiene la oportunidad de, si este es un décimo, tiene 9 oportunidades más de consumir 190 miligramos o 2000, 2100 para completar el máximo del día. Proteínas son 4 gramos, es decir, de 130 gramos, 4 gramos es bajito, casi no tiene proteína, pero si usted suma pues al componente de su día, 60 dividido 4, eso da más o menos 9. Es casi equivalente al 9%. Bueno, vitamina C, 8% y hierro 2. Si usted me pregunta a mí, ¿qué está ingiriendo aquí? Está ingiriendo carbohidrato, algo de proteína, relativamente bajo. Yo lo acompañaría, pero trataría de que esto no se pase mucho. ¿Por qué? Porque es que si usted ingiere 130, es decir, usted tiene 2.5 porciones más. De que usted le coloca todo el tarro y se lo come todo usted, ya aquí ya no estaría ingiriendo 6 de azúcar, sino que estaría 12, casi más o menos 15 gramos. Y aquí ya estaría casi por la mitad. Si usted lo ingiere todo, pues es una posibilidad. En el caso de la proteína, es posible que aumente más o menos a unos 10 gramos. Puede ser interesante. Y ahí queda el dato. Es decir, usted revisa, no está pasado. Bueno, de pronto aquí en azúcar, hay que tenerlo en cuenta lo que hablamos ahorita. En el carbohidrato, relativamente está controlado. De pronto aquí en el sodio sí hay que mirar. Porque, por ejemplo, ya te pasarías a más o menos unos 500 miligramos, es decir, ya la cuarta parte de lo que necesitas en el día. Entonces, no es un superalimento, no tiene un alto contenido pues, proteínico, nutricional, pero relativamente bien controlado en la parte, pues por lo menos de grasa, sodio y azúcar. Azúcar más o menos. Bueno, este producto sí, esto es lo que no debería consumir una persona, porque mire, usted mira que le aporta, esto es un caldo deshidratado. Primero que todo, Eh, el contenido son 2.5 gramos, que equivale a un cuarto de sobre. Es decir, que un sobre, em, bueno, usted tiene aquí 56 sobres, pues, de los cuales usted más o menos un sobre sería equivalente a 10 gramos. Si usted utiliza un cuarto de sobre, ahora le pregunto, ¿cuántas personas cocinan solamente un gramo? Perdón, un cuarto de un sobre de estos tipos de productos, de estos caldos deshidratados. Este aliño, pues. Entonces, mire, ¿qué le está produciendo a usted eso? Le está produciendo cero calorías, cero grasa, algo inferior a un gramo en carbohidrato, de cero azúcar, cero proteínas. ¿Usted qué está tomando? Mire, no es fuente significativa de calorías, de grasa saturada, trans, colesterol, fibra, azúcares, vitamina, hierro y calcio.
Entonces, ¿qué está comiendo? ¿Para qué se está alimentando con eso? Para subir el sodio. Mire, 420 en un cuarto. Es decir, que si usted suma esto, lo multiplica por 4, usted le da 1680. ¿Ya? Entonces, quiere decir esto que usted, si ingiere todo el sobre, usted llegó a 1680. Ahora mire el tema acá, tan complicado. 1680 de 2000. Si usted lo multiplica por 4, es que son muy vivos, mire. Un cuarto le produce casi el 20%. Es decir, que usted, si lo completa, no un cuarto, sino todo el sobre, llega ya casi cerca. Me queda un espaciecito. No, no vale la pena este tipo de producto. Además que usted no lo toma solo y si va en una sopa va con más contenido. Ahora vamos a otro tipo de producto que no tiene casi nada, mire. Calorías, no produce calorías. Grasa, sodio, carbohidratos son inferiores a 1 gramo. En una porcioncita de 1 gramo, creo que es que trae, ¿no? Sí, 1 gramo. 1 gramo trae cada bolsita. Esto es un té. Cero proteína, no es una fuente de nada de estas cosas. Entonces, ¿es qué es? Un producto relajante. Este es para un tema mejorar la digestión. Relativamente esto, ¿con qué lo comparamos? No hay un punto de comparación exacto, pero digamos que es un producto que no altera por lo menos estos otros componentes que debemos controlar. No produce nutrición, pero por lo menos relaja. Bueno, ya para terminar, vamos a mirar un tema relacionado con las proteínas. Por ejemplo, esta es una proteína del mercado. Es un contenido, a ver, por ejemplo, esa tiene 29.5 gramos, es el tamaño de la porción y dice que contiene 25, es decir, contenidos son 737. 738 gramos. Eso. Ahora, ¿qué pasa con este producto? Usted está con 738 gramos. Aquí le está diciendo, el tamaño del servicio es una cucharada de 29.5, es decir, casi 30 gramos de ese envase, es decir, que usted tiene 25 servicios. Cada cucharada le produce 100 calorías. Vamos a mirar las calorías de grasa, cero, entonces cero producto de grasa. Bueno, entonces es una mezcla de base aislado de proteína endulzada con sucralosa, que es un tipo de azúcar, para preparar bebidas instantáneas sabor a helado de crema de vainilla. Bueno, listo. Una cuchara contiene 29.5 gramos, calorías 100, grasa 0, colesterol inferior a 5 miligramos, inferior a un 1%, 190 miligramos, comparado con 2000 es muy cercano casi al 10%, casi al 10%. Es decir, si lo miramos con 2300, que es el máximo de los máximos, es el 8%, pero si lo miramos con 2000 es muy cercano al 9%. Pero bueno, digamos que es bajito siempre y cuando el resto de la ingesta que vas a realizar sea igualmente controlada. En carbohidratos inferior a 1 gramo, bajito en carbohidratos, a pesar de que estos productos se hacen con el fin de que también, aparte de la proteína, también generen energía, relativamente bajito. Fibra no aporta nada, en azúcares tampoco, es decir, eso es positivo. Y 25 gramos de los 29 equivale a proteína. Es decir, si lo estuviéramos analizando solamente desde el punto de vista de la proteína que producen esos 29.5 gramos, la proteína es equivalente al 84%. Tiene buen contenido. Y una persona que ingiera este producto antes de hacer un ejercicio, mire que está bajito en la parte energética, muy controlada, y aquí aumenta en la parte proteínica. Es decir, que si usted complementa este tipo de producto que es de proteínas limpias, lo traduce en el resto del día con una buena ingesta de alimentos naturales, usted puede llegar perfectamente a su ideal. Porque, por ejemplo, esto es basado en una persona de 2000 kilocalorías. Míralo, aquí está. Pero si la persona, por ejemplo, es una persona que realiza deporte o que está en aumento de masa muscular o está bajando de peso, pues ya esta ingesta de 25 puede ser la cuarta parte, ya no el 50%. Entonces
Entonces, aquí adicional, pues que es un aislado de proteína de suero de leche, sabor natural artificial de vainilla, tiene un saborizante, cloruro de sodio, anticompactante, dióxido de silicio, bueno, son como minerales. Sucralosa es como el endulzante y contiene leche. Dice que esto usted lo debe disolver en un vaso de 200 mililitros, mezclar bien. O también lo puede utilizar en licuadora. Esto normalmente trae una medida que se llama scoop o cuchara medidora. Viene aquí. Ingredientes, bueno, tal cual como estamos viendo acá. Si usted me pregunta, es un buen producto. Es un buen producto. Viene controlado con estos productos, estos elementos, carbos, sodio y grasas. Y pues relativamente tiene un buen porcentaje de proteína de la cucharada, es el 84%. Parece muy favorable. Ahora vamos a ver la proteína que nosotros manejamos, que es la PX. El envase ya es un poco más grande, ya usted no obtiene 25 porciones, sino 35 en este caso. Cada porción o cucharada o scoop viene por 28 gramos. Es decir, una cucharada que viene ahí medida. Quiere decir que si usted toma con una cucharada afuera, de las pequeñitas con las que sirve café, sería equivalente a que usted tomara 3 cucharaditas. Pero pues normalmente este producto ya viene con la cuchara medidora, usted lo utiliza. 35 porciones le producen a usted, cada porción de 28 gramos le produce 108 calorías de grasa, equivalen al 2, es decir, menos del 2%. Bueno, quiere decir que en esta medida, que es una que viene dentro del envase, que usted normalmente utiliza una, no como otras que usted le pide que utilice varias medidas. Esta también es muy positiva, la que vimos anteriormente. Pero hay otro tipo de productos que usted le pide que coloque 2 y 3 cucharadas, que si usted no las pone a tope, pues no está completando esa información. Entonces, en este caso, cero grasa, cero azúcar, cero carbos, es decir, que no genera un contenido energético mayor. El colesterol viene controlado, miligramo, sodio 171 de esta ingesta, pues relativamente es un medio bajo, no es tan bajito, pero es medio bajo. Acuérdense que más o menos uno busca que no sobrepase el 10%. Y aquí viene el gran componente, 25 de 28 gramos es proteína. Es decir, que nos estamos refiriendo al casi el 90%, 89%. Entonces trae un poco más de proteína que la anterior. Quiere decir que rellena de otro tipo de cosas. Es decir, de menos cosas que las otras. Entonces usted me pregunta aquí si vale la pena. Yo le digo, vale la pena porque usted está obteniendo un alto contenido de proteína. Sobre todo es un producto desarrollado para personas que hacen ejercicio, es decir, que más o menos la ingesta está por los lados de 90, 100. Entonces ya con esto usted ingirió el 25% de una ingesta normal de una persona que realiza actividad física, y a un costo pues relativamente medio bajo en sodio y bajito en grasa y en azúcar. No tiene fibra dietética lamentablemente, pero pues digamos que para eso existen otro tipo de alimentos. Digamos que no se compra pues por el componente de fibra. Las calorías son 108, relativamente pues manejables. Aquí de todas maneras le colocan aquí una información. Quiere decir que si usted va a aumentar esta ingesta, ya usted pues obviamente debería consumir un poco más de la cucharada. Pero normalmente mucha gente se basa en esta parte de acá, porque lo complementa con otros alimentos. Entonces, bueno, aquí está el dato. Si usted es deportista, por ejemplo, vamos a colocar mi caso. Yo peso 85 kilos y deseo aumentar mi masa muscular. Por el momento yo estoy manejando algo, digamos, relativamente bajo, controlable, del que yo debería ingerir 102. Pero si yo llego a un punto donde aumento la intensidad y voy a producir ya una masa muscular como un propósito fijo, ya mi ingesta debería ser de 130 gramos. Es decir, que esta sería la quinta parte de lo que yo buscaría en contenido energético. Entonces vale la pena tenerla en cuenta, no solamente porque la vendemos, sino porque es un muy buen componente.
Bueno, como pueden ver, entonces aquí está toda la presentación, nos demoramos bastante, pero me parece que es una información muy completa desde el punto de vista de aprender esta parte, sobre todo hacer los comparativos y ser más activos a la hora de tomar una decisión de ingerir o no un producto. Mire que la mayoría de estos productos son controlados. Estos productos en un alto porcentaje están dentro de mi hogar. Hay algunos que pues que sí yo digo definitivamente pues no sirven, no aportan nada, pero la gran mayoría pues tienen un componente, o por lo menos estos componentes que son los claves pues vienen controlados. Pero ahí viene ya la pregunta clave, y es: ¿usted a cambio de qué? Es decir, por ejemplo, usted me pregunta la proteína PX y yo digo: ¿a cambio de qué? De proteína. ¿Está ingiriendo qué? Entonces mi respuesta es: estoy ingiriendo bajo sodio, bajo azúcar, bajo carbohidrato. ¿Ya? Lo único ahí es que el sodio pues no es tampoco tan alto, y si estoy ingiriendo una buena cantidad de calcio. Entonces, y hay otros micronutrientes también en ese producto. Entonces, asimismo, las preguntas con los otros. Mire, por ejemplo, el producto dietético que estamos viendo, un yogur dietético, el famoso yogur griego, que la gente dice: no, es que esto es light, te produce cero grasa, pero cero grasa directa. Pero si usted revisa el contenido de azúcar, mire que ni siquiera lo porcionan acá. Es llamativo. Es decir, una persona que esté cuidando ya ingirió la mitad de azúcar del día. Aunque 9 gramos es algo considerable si lo vemos desde el punto de vista de proteína. ¿Listo? Entonces, la energía que produce esa proteína, 9 por 4 es 36 de 100. De un 36% de la proteína. Los carbos serían 17 por 4, son 68. 68 de estos 100. Entonces, aquí sí está un poquito pasado. Debería ser del 50 al 60%. Todo controlado. Listo. Bueno, esta fue la presentación. Espero les haya gustado. Quedo atento si usted tiene de pronto alguna tabla que desee que la miremos, o si desea copia la información que está aquí presentada, con todo gusto la estaremos compartiendo. Pues ese es el propósito. Y bueno, esperemos que con el desarrollo de la ley chatarra, de comida chatarra, se empiecen a tomar mejores decisiones de parte de los consumidores, precisamente evitando problemas a largo plazo con nuestros niños y pues también dentro de nuestro núcleo familiar. Que tengan buen día. Hasta la próxima.